Krishnamurti sobre la libertad. Conferencia llevada a cabo en Bombay, 16 de febrero de 1964. La palabra libertad está densamente cargada, tanto en lo político como en lo religioso, en lo social y en todos los aspectos. Es realmente una palabra extraordinaria, con una significación tremenda y una inmensa profundidad. La hemos cargado como a la palabra amor, con toda clase de significados. Está la libertad política, la libertad social, la libertad de oportunidades para trabajar, está la libertad respecto de las responsabilidades religiosas, de las creencias, la libertad respecto de las responsabilidades y problemas de lo inmediato, de los temores, de la ansiedad, respecto de tantas cosas que la mente desea. Y hemos construido una estructura verbal que nos da la apariencia de libertad, pero no sabemos qué significa ser realmente libres. Sentirlo, sin arguir al respecto, sin definirlo, sin preguntar, ¿qué entiende usted por libertad? No conocemos esa cualidad, no la percibimos, no la exigimos totalmente, no en un determinado nivel. Sin la libertad total, se distorsionan cada percepción, cada mirar objetivo. Solo el hombre completamente libre puede mirar y comprender instantáneamente. La libertad implica, de hecho, el vaciado total de la mente. ¿No es así? Vaciar por completo todo el contenido de la mente, esa es la verdadera libertad. La libertad no consiste en rebelarse meramente contra las circunstancias, lo cual engendra, a su vez, otras circunstancias, otras influencias ambientales que esclavizan la mente. Estamos hablando de la libertad que llega de manera natural, fácil, sin que uno la pida, cuando la mente es capaz de funcionar en su más alto nivel. Nuestros cerebros son, en su mayoría, perezosos. Se han embrollado y embotado a causa de la educación, de la especialización, del conflicto, de todas las formas de lucha psicológica interna, así como de las conclusiones externas. Nuestros cerebros funcionan solamente cuando hay una exigencia inmediata, una crisis inmediata. De lo contrario, vivimos un estado de vida hipnótica, monótona, funcionando perezosamente en nuestros empleos y ocupaciones. De ese modo, nuestros cerebros carecen de agudeza, de sensibilidad, no están alertas, despiertos, no operan en su capacidad máxima. Si el cerebro no opera en su capacidad máxima, no puede ser libre. Porque una mente trivial, torpe, superficial, limitada, estrecha, reacciona meramente al medio y a causa de la reacción se convierte en una esclava de ese medio. De esto surge todo el problema de cómo salirnos del medio y no ser esclavos de ninguna forma de influencia, dirección o impulso. Lo esencial, pues, en la cualidad de sentirnos completamente libres. Existen dos clases de libertad. Una es la libertad respecto de algo, la cual es una reacción, y la otra no es una reacción, es ser libre. La libertad respecto de algo es una respuesta que depende de nuestra opción, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de diversas formas de condicionamiento. Como un joven que se rebela contra la sociedad, que quiere ser libre, o como un marido que desea librarse de su mujer, o una mujer de su marido, o cuando deseamos librarnos de la ira, de los celos, de la envidia, de la desesperación. Son todas reacciones respuestas a determinadas circunstancias, las cuales nos impiden funcionar libremente, sin dificultad. Anhelamos libertad personal, y esa libertad es negada en una sociedad donde los usos, las costumbres, los hábitos, las tradiciones son tremendamente importantes. Entonces hay una rebelión. O nos rebelamos contra la tiranía. Hay pues distintas formas de rebelión.
distintas respuestas a las exigencias de lo inmediato. De hecho, eso no es libertad en absoluto, porque cada reacción engendra más reacciones, las cuales crean nuevas condiciones externas a las cuales la mente vuelve a esclavizarse. La rebelión, por lo tanto, se repite constantemente. Uno está atrapado en las circunstancias, se rebela contra esas circunstancias y prosigue así interminablemente. Estamos hablando de una libertad que no es una reacción. La mente libre no es esclava de nada, de ningún tipo de circunstancias, de ninguna rutina particular, aunque se haya especializado para realizar cierta tarea práctica. No es esclava de eso, no queda sujeta a esa rutina, aunque viva en la sociedad, no pertenece a la sociedad. Solo una mente que todo el tiempo se vacía a sí misma de las acumulaciones, de las reacciones cotidianas, solo una mente así es libre. Vivimos a base de acción. La acción es imperativa, indispensable. Está la acción que nace de la idea y existe la acción nacida de la libertad. Vamos a investigar algo que requiere la rapidez de nuestro cerebro, no nuestro acuerdo o desacuerdo. La casa se está incendiando, el mundo arde, está en llamas, se destruye a sí mismo y tiene que haber una acción. Y esa acción no depende de nuestras ideas acerca del fuego, del tamaño del balde que usemos o de lo que fuere. Actuamos para apagar ese incendio, para extinguirlo. Uno no puede tener ideas acerca de ese incendio. ¿Quién puso fuego a la casa? ¿Cuál es la naturaleza del fuego? Y demás especulaciones al respecto. Tiene que haber una acción inmediata. Esto implica que la mente debe experimentar una mutación completa. El hombre ha vivido biológicamente por cerca de 2 millones de años. Ha acumulado muchísimas experiencias, muchos conocimientos y ha vivido a través de muchas civilizaciones, pasando por innumerables presiones y esfuerzos. Cada uno de ustedes, lo sepa o no, lo reconozca o no, es ese hombre. Es el resultado de millones de años, o bien continúa evolucionando lentamente, interminablemente, a través del dolor, del sufrimiento, de la ansiedad, de toda clase de conflictos, o se sale por completo de esa corriente cuando quiera, como bajándose de un bote a la orilla de un río. Puede hacerlo en cualquier momento, y es solo la mente libre la que puede hacerlo. Para comprender qué son la libertad y la acción, tenemos que comprender todo el proceso de nuestro propio pensar, o sea, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y esa es una de las ideas más difíciles que podamos emprender, porque conocernos a nosotros mismos implica una mente capaz de observarse sin el conocimiento previo que ha adquirido. Si uno se mira a sí mismo con el conocimiento que tiene, está proyectando o interpretando meramente lo que ve, conforme al pasado. Por lo tanto, no se está mirando. Mirarnos a nosotros mismos implica que la mente es nueva a cada minuto. Aquí es donde se introduce la dificultad. Por favor, comprendan esto, porque si no comprenden ahora lo que se está diciendo, después cuando examine el problema de la libertad, no podrán abordarlo e investigarlo. Si nos observamos a nosotros mismos, podremos descubrir que casi todos respondemos conforme a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a nuestro condicionamiento. Respondemos como un hindú, o un budista, o un cristiano, o un comunista, o un técnico, o un hombre de familia. Un hombre así ha adquirido muchísima experiencia y habiéndola acumulado, reacciona. Con ese conocimiento se mira a sí mismo, entonces dice, esto es bueno, esto es malo, esto debo conservarlo, esto debo rechazarlo. Cuando él hace eso, no se está mirando, proyecta meramente su conocimiento sobre lo que ve y traduce o interpreta
lo que ve haciéndolo desde el punto de vista de su experiencia, de su conocimiento y su condicionamiento. Tengan la bondad de observarse a sí mismos. Vean cuán insensible se ha vuelto la mente de ustedes. Cuando experimentan un sentimiento de placer o de pena, de alegría espontánea por algo, en el momento en que lo experimentan hay una respuesta inmediata a ello, nombrándolo. Lo nombran instantáneamente. Por favor, entiendan esto. Obsérvenlo en sí mismos, porque si no entienden todo esto, cuando yo hable de libertad, no significará nada para ustedes. Estoy hablando de una mente que nombra. Cuando ustedes tienen un sentimiento, de inmediato lo nombran, le dan un nombre. El proceso mismo de nombrar es un estado de no observación. Nombran el sentimiento para fijarlo como una experiencia en la memoria y después, al día siguiente, esa memoria que se ha vuelto mecánica desea repetirse. Por lo tanto, cuando miran la puesta del sol al día siguiente, ya no es más la cosa que han mirado espontáneamente el primer día. De modo que el proceso de nombrar cualquier sentimiento durante alguna observación les impide mirar. Conocernos a nosotros mismos es la tarea más ardua que podamos plantearnos. Podremos ir a la luna, hacerlo todo en la vida, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, seremos vacuos, torpes, estúpidos. Aunque podamos funcionar como un primer ministro, o un ingeniero de primera clase, o un técnico maravilloso, estamos funcionando de manera meramente mecánica. Vean pues la importancia, la seriedad de que uno se conozca a sí mismo, no lo que la gente ha dicho acerca de uno, que uno es el yo supremo o el yo pequeño. Barran con todas las cosas que la gente ha dicho. Observen sus propias mentes y sus propios corazones y funcionan a partir de ahí. Todos nuestros ideales, por sublimes, magníficos o bellos que sean, no tienen sentido. Lo importante es lo que es y no lo que debería ser. Por favor, comprendan este simple hecho psicológico. Lo importante es lo que es. Uno es iracundo, es violento, es cruel, está lleno de odio, de disgusto y protege su seguridad a cualquier costo. Estos son los hechos, no nuestra violencia ahimsa, que es pura tontería. Cuando ustedes observan lo que es, sin el ideal implica una distracción con respecto a lo que es, una evitación de lo que es. Entonces, o bien dicen, bueno, acepto lo que es y viviré con ello, seré desdichado con ello, o actúan directamente sobre ello, o ello tiene una acción directa sobre ustedes. Lo que importa, entonces, es que uno sea capaz de observar lo que realmente es, de observar si uno es iracundo, lascivo, si desea esto o aquello. Ustedes saben lo que los seres humanos son internamente. Se trata de observar eso sí sin nombrarlo, solo observarlo, saber lo que significa, percibir la profundidad, el sentimiento extraordinario que subyace tras todas las sutilezas, tras todos los impulsos secretos. Si observan así, verán que gracias a esa observación hay libertad. La acción surge inmediatamente desde esa libertad. La mente inocente tiene espacio, como un bebé dentro del vientre materno, pero una mente atestada, cargada de su propia desesperación, sus temores, alegrías y placeres, una mente así nunca está vacía, y por consiguiente, para ella no hay nada nuevo puede acaecer. Solo en aquel vacío puede tener lugar algo nuevo, una nueva mutación. Este vacío, ese espacio, es libertad. Y para que el espacio exista, es indispensable comprender toda esta estructura de uno mismo, tanto la consciente como la inconsciente. En consecuencia, la libertad
no es una reacción. La libertad es un estado del ser. La libertad es un sentir. Uno tiene que liberarse o librarse a sí mismo incluso de las pequeñas cosas. El dominio que uno ejerce sobre su mujer o el que ella ejerce sobre uno, librarse de las ambiciones, de la codicia, de la envidia. Si ustedes cortan completamente con todo eso, sin tomarse tiempo discutiéndolo, verán que sin análisis, sin introspecciones, el mero observar las cosas, el verlas sin autocompasión, sin el deseo de cambiar, el simple observar, es tener ese espacio. En el momento en que existe tal espacio no contaminado por la sociedad, en ese estado ocurre, entonces, una mutación. Y en este mundo es indispensable una mutación, porque esa mutación es el nacimiento del individuo. Es solo el individuo el que puede hacer algo en este mundo, el que puede producir una revolución completa, un cambio completo, una transformación total. Lo que el mundo necesita actualmente es un individuo nacido de este espacio, de este vacío. Yo soy José Elías y esto es Literatura para Volar.